Continuamos con nuestro segmento número 2. Después de analizar de manera general el instructivo de la práctica, que se lo desglosé aquí en nuestro pequeño pizarrón, que refiere a los enunciamientos y las expectativas generales. Pueden observar, y bueno, viene de manera general el enunciado que plantea cómo se conforma la idea del plan de negocios de nuestro cliente. En este caso, pues es una persona física. Esta persona física lo que está esperando o lo que está previendo es comprar un horno, ¿verdad? Y comprar un refrigerador para producir bolillos. Estos bolillos, bueno, vamos a observar dentro de las características del producto y en los datos iniciales, que sería nuestra hoja número 2 del libro del planteamiento, que es nuestro primer documento o nuestro primer libro de Excel, que vienen las características del producto terminado. Insisto que el precio de venta establecido por el cliente es resultado de un estudio de mercado. No es objeto de análisis para nuestra asignatura. Podría parecer alto, desde luego que bueno, podemos encontrarlo, como mencionaba, desde 1.50, pero a fin de nuestra asignatura no vamos a analizar ni la segmentación ni el mercado meta. No tenemos que evaluar la viabilidad del costo del precio de venta para la razonabilidad del mercado. Lo que vamos a entender es que el cliente está prospectando que va a vender en precio de venta unitario 5 pesos cada bolillo y tarda 15 minutos en realizarlo en una charola donde caben 12 piezas. Estas son las características que vienen dentro de los datos iniciales, características del producto. Van a encontrar ustedes en la columna D los datos de capacidad de producción y en la fila 10 los datos de la maquinaria. Vamos a comenzar con los datos de capacidad de producción, que es lo que van a encontrar en la columna D. Es un proceso que debería de ser resultado de un análisis de ingeniería de costos. Lo desarrollé por la importancia de la fuerza motriz unitaria, a fin de prever una mejora en la inversión. Es decir, vamos a entender a partir del escenario número 4 el por qué la fuerza motriz por pieza es tan importante dentro de una prospección. Cuando hablábamos de presupuesto base cero, decíamos, es que es importante generar propuestas, ¿no? Después de conocer la operación, el ciclo económico de la entidad, generar propuestas que den un beneficio. Después de hacer ese análisis de costo-beneficio, generen mayor rentabilidad o contribución marginal por pieza. Que puedan no solamente dar propuestas de manera horizontal o de manera histórica, ¿no? Hablando de un presupuesto histórico. Es decir, él nos dice, este es mi estudio de mercado, estas son las cifras que yo obtuve, que son las que van a encontrar ahí. Y nosotros, a partir de esas cifras, vamos a hacer la proyección del punto de equilibrio. Y vamos a generar un escenario optimista y un escenario viable. Hay un dato muy importante. Ustedes van a encontrar en los datos de capacidad de producción que de manera inicial tenemos 80.000 kilowatts hora. Pero esos 80.000 kilowatts hora están proyectados para una producción de 6 horas, donde vas a tener el consumo del horno todo el tiempo bajo un esfuerzo, un trabajo, ¿verdad? Entonces, esa fuerza motriz, ese combustible, para una empresa pequeña es demasiado. Entonces, reducimos nuestro consumo promedio anual a 40.000 kilowatts hora. Que bueno, después de que ustedes analicen todos los datos de capacidad de producción, van a llegar a la conclusión de que la fuerza motriz por pieza es de 1.79 pesos. Ese es el objetivo de todo el desarrollo de la capacidad. Desde luego que hay que recordar que hicimos una serie de unidades de conversión
porque los kilowatts hora son una unidad distinta a los litros, que es como nos van a vender el gas LP, que es la fuerza motriz, el combustible que van a utilizar estos hornos de panadería. Si bien parece un desglose muy extenso, lo que resguarda de manera puntual es la fuerza motriz por pieza que vamos a necesitar para poder cocinar, ¿verdad? Este bolillo, para poder hornearlo. Este elemento de la D, bueno, es fundamental. Finalmente te habla de que tienes unas horas de 3 horas vas a utilizar al día. Y vas a utilizar 360 días comerciales como proyección. Es decir, es la capacidad máxima. Vas a decir, pero es que y los días de asueto y los días donde no podamos producir por situaciones extraordinarias, está bien, se tienen que prever. Pero lo primero que tenemos que conocer es nuestra capacidad máxima de producción. Entonces, esto es el consumo general para nuestro proceso de producción. Es lo máximo que va a llegar. Entonces, desde luego que si existen ahorros o existen elementos que puedan disminuirse, pues de eso se tratan nuestras prospecciones o nuestros escenarios siguientes. A fin de cuentas, de la mano de estos escenarios de capacidad de infraestructura, pues va la maquinaria, ¿no? Los activos fijos productivos, que en este caso son 3. Igual los van a encontrar dentro de esta hoja de datos iniciales, donde van a encontrar un horno industrial multifuncional de 2 quemadores. Este es nuestro activo productivo esencial, un horno de 2 quemadores que tiene un monto original de la inversión proyectado de 3,599 pesos. Este es el presupuesto que realiza, de acuerdo a su capacidad de inversión, nuestro inversionista, nuestra persona física. Y además van a encontrar que requiere un instrumental, que son las charolas donde vamos a poner el pan. Las charolas son 270 pesos por cada una. Requerimos 2, que es la capacidad máxima que tiene nuestro horno, pero vamos a comprar 4 para poder generar el relevo dentro del proceso productivo. Entonces es el instrumental mínimo indispensable, y bueno, se prevé el costo unitario de 270, el monto original. Entonces, si son 4, tenemos 1,080. La suma de toda la inversión realizada en activos fijos de producción, pues sería de 4,679. Estos 4,679 generan una depreciación anual del 20%, con su tasa del 20%. Es decir, que se traduce en una depreciación anual de 935 pesos, solamente del horno y de las charolas. Además, pues requiere un refrigerador donde mantener en condiciones óptimas la materia prima. Por lo tanto, está también previendo un refrigerador de 7,099 pesos, que va a tener una depreciación anual del 10%. ¿Esto qué genera? Bueno, pues nos genera desde luego la depreciación es un gasto, es una partida que, pese a no estar prevista dentro del flujo de efectivo, es decir, es una partida virtual, nos es indispensable para la prospección de reinversión. Es decir, la vida útil de estos activos adquiridos tiene que ser prevista para no generar en algún momento una inversión extraordinaria. Es decir, la venta y desde luego el rendimiento generado por el proceso productivo debe de prospectar la reinversión en algún momento.
Desde luego no estamos considerando los valores de salvamento, es decir, el valor de recuperación por la venta posible del horno, porque en este momento estamos solamente proyectando el escenario del cliente. Estamos analizando el plan de negocios del cliente. Todos estos datos de nuestra hoja de planteamiento, de nuestro primer libro de Excel, lo que están tratando de decirnos son los elementos que nosotros tenemos que considerar para la proyección. Insisto en que tenemos que tener entonces características del producto terminado, que los mencioné en nuestro segmento inicial, que son 5 pesos por pieza. Los datos de capacidad de producción, que es un análisis económico con respecto al consumo, y hay una serie de datos de conversión que me gustaría que analizaran a fondo, y la infraestructura en maquinaria de producción, los activos fijos, que ascienden a 12.278. Este dato, que es el total de nuestros activos fijos, es muy importante, porque nos habla de la expectativa de inversión en infraestructura de producción que nuestro cliente, que nuestra persona física, el panadero, está planteando. Entonces, estos datos iniciales, pues bueno, serían los elementos fundamentales de nuestra hoja 2, que se llama datos iniciales, y de manera inmediata, o a fin de ya profundizar con respecto al flujo, vamos con otros elementos. Entonces nos vamos a la misma práctica, el mismo libro de planteamiento, y vamos a encontrar la hoja de erogaciones, que por cierto le puse el índice 1. Este índice 1 lo que te está diciendo que son todos los datos que recibimos por parte de nuestro cliente a fin de generar un planteamiento inicial. Es decir, con estos datos nosotros vamos a hacer la proyección de 3 escenarios. Vamos a hacer la proyección del escenario del punto de equilibrio, de un escenario optimista y de un escenario viable, que son el índice 1, 2 y 3. Entonces, nos iríamos de manera inmediata a nuestra hoja tercera, que sería el C. En esta hoja tercera lo que vamos a encontrar, pues bueno, son las erogaciones fijas. Vienen integrales. ¿Por qué los menciono como integrales? Porque aquí estoy considerando todos estos gastos periódicos. Son los gastos y costos fijos. Son las erogaciones que él está planteando o presupuestando para cada mes. Recordar que tenemos que hacer un criterio de que sea homogéneo, es decir, llevar la periodicidad de todos estos gastos y costos al mismo periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, aquí encontramos los sueldos, que se refiere a la mano de obra directa. Y este es nuestro primer elemento. Estas erogaciones fijas incluyen la mano de obra directa, que no es un gasto, sino es un costo. Y yo sé que lo primero que van a pensar es decir, bueno, si la mano de obra directa es parte del costo primo, ¿por qué no la consideramos variable? Pues sí, desde luego que la proporción de producción es indispensable para determinar el costo primo. Sin embargo, él lo que está haciendo es de manera estimada. Es decir, él dice, yo voy a pagarle a mis panaderos, a lo mejor él es él mismo el que lo realiza, 3.500 pesos quincenales para la mano de obra directa. Desde luego que tendríamos en algún momento la problemática de que la mano de obra directa fuera insuficiente para cubrir las necesidades de la capacidad productiva. En este caso, bueno, no lo estamos planteando porque se entiende que es suficiente. Tenemos el consumo de energía eléctrica, que no es un costo porque no infiere en la capacidad funcional de la producción. Tenemos el alquiler, que también no es un costo, es un gasto de operación. Algunos dirán, bueno, es que hay que prorratearlo, ¿no? Bueno, son elementos técnicos que por fines de toma de decisiones no vamos a profundizar. Desde luego que si existiera un criterio
en el cual fuera indispensable hacer un metraje de los metros cuadrados del área para determinar cuál es la producción y cuál es la operación, sería indispensable hacer un prorrateo. Pero no es tema de nuestro estudio de caso. La consultoría, que este es un punto importante porque lo que está previendo es que él va a pagar energía eléctrica, que no es fuerza motriz, es decir, es un gasto. Él va a pagar alquiler, que también es un gasto. Él va a pagar la consultoría por gastos legales y contables. Es decir, él está contratando un profesional para que lleve toda esa parte, pero sigue siendo un gasto. Y los servicios generales de administración, teléfono, luz, agua, ¿no? Todos estos elementos son gastos. Pero dentro de estas erogaciones fijas generales les estoy agregando un elemento que se llama mano de obra directa, que son los sueldos quincenales. Y este sí es costo. Entonces es importante hacer la división, lo verán de manera explícita, dividido dentro de erogaciones fijas, que viene también dentro de esta misma hoja. Viene el análisis de los costos por pieza, el análisis del inventario, donde ya viene el desglose de la materia prima directa, cuántas piezas puedes producir con estas 5 pesos, dice, por kilo. Entonces, si él va a utilizar 5 pesos por kilo en materia prima, que sería nuestro segundo elemento dentro de la misma, se llama costos. Dice, tenemos 5 pesos por cada kilogramo. Esta es tu materia prima directa. Esa materia prima directa la tienes que dividir entre los 62.5 gramos que está establecido para cada bolillo. Y el total que nos va a reflejar son 16 piezas. Es decir, esta materia prima directa, cuando tenemos 5 pesos el kilo de mezcla, llamémoslo, entre masa y todos los elementos, que obviamente no lo desglosamos porque se haría una práctica de costos, ¿no? Implicaría que serían 16 piezas. Viene el cálculo también bien desarrollado, explícito, dentro de nuestra hoja de Excel. Lo importante es que llegaríamos a un costo unitario. Este es el punto que queríamos. Llegaríamos a un costo unitario de materia prima de 31 centavos por pieza. Después de hacer pues el cálculo, ¿verdad?, del total de 1 kilo de mezcla entre las 16 piezas. Esto es interesante. También este dato nos va a servir para considerar la proyección del stock. Es decir, tú no vas a comprar 1 kilo por 1 kilo, sino tienes que comprar un volumen proyectado. Yo lo que estoy prospectando es que se compre de manera periódica a fin de calcular la rotación del almacén de materias primas, 2.250 pesos, que serían 1.680 piezas. Este elemento también viene desglosado en erogaciones 1. Es importante por eso que tengan a la mano el archivo de Excel para que podamos de manera simultánea analizar todo esto del plan de mercado, ¿no? Dentro de esta misma hoja, que se llama erogaciones 1, también vamos a encontrar la reserva de reinversión, es decir, la depreciación proyectada, que es muy importante porque, bueno, hay que recordar que a pesar de parecer una partida virtual, es decir, de no ser flujo de efectivo, la depreciación es un gasto.
y debe de ser considerada dentro del apalancamiento. Entonces vamos a llegar a una determinación dentro de erogaciones 1, que es nuestra hoja 3 del libro 1. El dato importante es que mi apalancamiento es de 16.219. Este dato es fundamental porque nos va a permitir calcular el punto de equilibrio. Es el nivel de costos fijos más gastos fijos. Y bueno, es importantísimo para la proyección del punto de equilibrio. Dentro de este mismo libro de Excel, llamado planteamiento, vamos a encontrar después lo que llamamos inversión inicial. Esta inversión inicial es ya mi hoja 4. Y aquí lo que van a encontrar ustedes al revisarlo, pues es un cálculo general de cuánto dinero requiere el inversionista de pagar a fin de poder empezar el proceso productivo. Estamos planteando una caja chica de 5,000 pesos, el stock de inventario que lo calculamos anteriormente, que son de 2,250 pesos para tener materia prima, y por eso el refrigerador, para mantenerla en un estado óptimo. La provisión de erogaciones de reserva. Estas erogaciones de reserva es el total del gasto corriente, o sea, es decir, del apalancamiento por un mes. ¿Para qué sirve? Para que en el momento en el cual nosotros nos encontremos como ahora, en la vida real, en una situación de emergencia crítica, donde no exista operación, podamos tener facultades o capacidades para seguir pagando nuestras erogaciones fijas. Y van a encontrar entonces una inversión estimada total de 35,606.15, que es el capital privado proyectado por el cliente. Es decir, él nos dijo, de acuerdo a mis estudios de mercado, de acuerdo a lo que yo he planteado, yo te sugiero comprar esta maquinaria, te sugiero este precio de venta, te sugiero estos gastos, y tú me vas a ayudar a analizar si es viable, ¿no? Vamos a hacer los escenarios a fin de tomar decisiones y incidir en la viabilidad de este proyecto de inversión. Entonces, van a encontrar después, dentro del mismo libro, el siguiente se llama, en nuestra hoja número 5, que se llama costos y gastos. Y es aquí donde se pone muy divertido, porque es donde vamos a determinar los costos variables, que fundamentalmente en el caso del planteamiento de este ejercicio es la materia prima directa y la fuerza motriz unitaria, que sumadas me van a dar mi costo de venta unitario o mi costo variable. Y van a encontrar también la proporción de costos fijos, que ya fue determinada en el anterior desglose de nuestra hoja denominada erogaciones, ¿no? La hoja 3. Esta hoja de erogaciones, pues bueno, lo que hice fue trasladar las fórmulas para hacer el desglose de los costos y de los gastos y llegar a un total de gastos fijos y costos fijos. Espero que hasta aquí vaya todo bien. Desde luego que necesitan ir revisando de manera simultánea el contenido de la hoja de Excel, porque sería imposible hacer el cálculo general de cada uno de los elementos, son demasiados. Pero es importante revisarlos, ¿no? Validar todo este proceso que viene formulado, es decir, he tratado de que sea pues muy asequible a todos y que puedan razonarlo de manera individual, para finalmente llegar al final, a la consecución de toda esta proyección inicial. La consecución de nuestro escenario 1
es nuestra hoja número 6, que llamamos equilibrio. Dentro del libro 1, que se llama planteamiento. Esta hoja 6 se llama equilibrio y oportunidad. Y es aquí donde calculamos el punto de equilibrio. Y hacemos una proyección de nuestro estado financiero inicial en el escenario que está planteando nuestra persona física. Este escenario es importantísimo porque es el que vamos a tomar como base para evaluar de manera subsecuente nuestros demás escenarios. Seguimos en el escenario 1. Entonces van a encontrar ustedes dentro de este desglose, primero pues el cálculo del punto de equilibrio. Como ya lo saben, tenemos que calcular los costos fijos más los gastos fijos sobre la contribución marginal. La contribución marginal, a su vez, pues bueno, es el precio de venta unitario menos los costos variables, o el costo de venta por pieza, ¿verdad? Entonces, el resultado de este cálculo nos da que hay un punto de equilibrio de 5,603 piezas mensuales. Pero ahí mismo les digo que mi capacidad máxima, de acuerdo al horno que tenemos actualmente, que es de 2 quemadores, y que le caben solo 2 charolas, nuestra capacidad máxima es de 7,200. Es decir, si trabajáramos 360 días comerciales, lo máximo que podríamos producir son 7,200 piezas. Y para no perder ni ganar, es decir, estar en el punto de equilibrio, cubrir el apalancamiento operativo, el riesgo, son 5,603 piezas. Es aquí donde empieza el juego del análisis. También van a encontrar el estado de resultados, que desde luego llega casi a 0, con las 5,603 piezas. Lo subí a 4 por el redondeo, 5,604 piezas. Viene igual desglosado el cálculo en Excel. Y viene el análisis de la inversión inicial, de la estructura financiera, un balance general, donde van a encontrar cuánto tendríamos en caja y bancos, que es el dinero de reservas, cuánto tendríamos en almacén de materias primas, cuál sería la infraestructura en activos fijos y cuál sería la aportación del capital privado, que son los 35,606. Desde luego, pues no habría en este escenario inicial, pues utilidad, porque estamos en el punto de equilibrio. Entonces, no hay capital ganado. La proyección, pues es simple, ¿no? Este sería el fin del segmento 2, donde, después de recabar toda esta información, llegamos a la conclusión de que para que nosotros desarrolláramos el plan de negocios de acuerdo a la infraestructura planteada por el cliente, tendríamos que vender 5,603 piezas. Hasta aquí, si existe alguna duda, la externan en los comentarios o a través de las vías desarrolladas. Iríamos al segmento número 3 de nuestra sesión del día de hoy. Espero que haya quedado claro de manera general nuestro primer libro de Excel. Lo que me gustaría es que lo leyeran, lo evaluaran y quedaríamos pendiente de nuestro segmento 3 de nuestra sesión del 16 de abril a fin de poder darle continuidad a los siguientes escenarios. Entonces, espero sus observaciones, espero sus dudas y estén pendientes del escenario del segmento 3 para empezar con el escenario 2, 3, 4 y 5, que sería nuestro libro de Excel 2, que se llama proyección. Sería por el momento todo. Quedo pendiente de sus observaciones, que bueno, lo analicen y espero a la brevedad poder subir el libro de Excel 2. Muchísimas gracias.